puntos calientes de la negociación, los pulsos fuertes, los países todo. petroleros son palabras escritas en un papel. Eso tiene tanta importancia. El otro día estaba entrevistando a Johan Rockström hablando de los límites planetarios y los tipping points. Y estamos en un precipicio bailando claque. La sensación de emergencia todavía falta, ¿no? De velocidad de emergencia. Un crecimiento económico que sea ajeno al bienestar social. A esta gente se les acabó el tiempo hace mucho tiempo, ¿no? Es una fastidia, ¿verdad? Ahora que empieza el gobierno nuevo, ¿vais a establecer nuevos objetivos? ¿Cómo reacciona la gente cuando lo cuentas? Esa agricultura regenerativa, ¿cómo lo ves? Entender lo que realmente está pasando en las negociaciones de la Cumbre del Clima es muy complicado. Y por eso estoy aquí hoy con la vicepresidenta Teresa Ribera, que está en primera línea de negociación representando a España y a la Unión Europea. ¿Cómo ves la cumbre? Hoy es un momento un poco complicado porque piensa que es una ronda de negociación muy sensible. Tenemos una plataforma de gobernanza para resolver un problema muy grande a escala global. Necesitamos poner a todos los países de acuerdo. Nos toca este año ver dónde estamos con respecto a los objetivos que nos fijamos en París. Hemos hecho muchas cosas, pero no estamos alineados y sabemos que eso significa que tenemos que orientar las acciones de los gobiernos, de los actores privados para conseguir ese realineamiento. Sobre todo en dos temas, en energía y en una transformación profunda del sistema financiero. Además, agricultura, actividad forestal, muchas cosas. Y eso siempre genera tensión, todo el mundo quiere resolver, pero cada cual tiene sus problemas, sus dificultades o pone el acento en distintos aspectos de esa negociación. Y los puntos calientes de la negociación, los pulsos fuertes, los atascos, porque se han resuelto muchas cosas bastante rápido, ¿no? ¿Dónde está el atasco de las negociaciones? Vamos a tener momentos todavía complicados para poder trasladar que además de toda esa eficiencia en el sistema energético, toda esa nueva potencia renovable que debe ser la solución básica, general, en todo el mundo, hay que sacar combustibles fósiles, hay que reducir emisiones del sector energético. Y reducir emisiones, reducir emisiones del sector energético fundamentalmente significa eliminar progresivamente combustibles fósiles. ¿Cómo se conecta con la financiación que requiere? Piensa que en el fondo nos la jugamos en los próximos 3, 5, 7 años. Totalmente. Ahí es cuando hay que transformar completamente todo. Así que hay que ser muy contundente y esto es una posibilidad estupenda para esta COP. Debería ser el mensaje que salga, pero hay quien le da miedo porque dice, bueno, pero esto cómo me va a afectar en el coste de vida del día a día. Pero los países petroleros... Los países petroleros lo ven con otros ojos. Los países petroleros se dan cuenta que hay que cambiar las cosas. Si la mayor fuente de financiación que tienes, que además es muy elevada, es la exportación de combustibles fósiles, ¿cómo me organizo para seguir manteniendo un nivel de bienestar para mi sociedad sin tener estos combustibles fósiles? ¿Cómo proyecto mi horizonte, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que hay recursos suficientes para que lo puedan hacer, han ido acumulando recursos suficientes para poder hacerlo. Y tienen capacidad de inversión, que es lo que le falta a muchos países, claro. Eso es. Y esta pelea que hay entre el phase out, phase down, unabated, no unabated, obviamente manda una señal importante que aparezca en la cumbre, en la conclusión de la cumbre del clima acordada por todos los países, que hay que eliminar los combustibles fósiles sin matices, pero al final son palabras escritas en un papel. ¿Eso tiene tanta importancia? ¿Hay mecanismos vinculantes o jurídicos o simplemente la señal ya es importante para que pase? Firmamos un acuerdo en París. Sí. Dijimos, esta es nuestra misión, conseguir que la temperatura no suba más de 1,5 grados. Para esto tenemos que tocar muchas cosas. Y ahora ya entramos en el desarrollo paulatino de esa letra pequeña de todo lo que hay que hacer. En realidad decir 1,5 grados significa que es incompatible con la presencia actual de combustibles fósiles, o sea que implícitamente eso ya está aprobado en París, pero tienes que ir desplegando como un objetivo de reducción para llegar a la eliminación, a la salida final de esos combustibles fósiles. ¿Cuáles son las herramientas de las que dispones? Así que sí, esas pequeñas palabras representan mucho. ¿A qué dedicas los recursos? ¿A capturar emisiones del sector energético? Bueno, en realidad ya sabes cómo producir electricidad sin necesidad de un proceso tan complicado. A lo mejor tiene sentido para algunos procesos industriales, pero hay que elegir bien cómo se aplican los recursos de los que disponemos porque necesitamos muchos recursos. Claro, porque al final es una transición inevitable, que eso ya casi no lo niegan ni las petroleras, que va a pasar, ¿no? Pero la cosa es la velocidad, porque estamos... El otro día estaba entrevistando a Johan Rockström hablando de los límites planetarios y los tipping points, y es que
se te ponen los pelos, la piel de gallina, o sea, estamos en un precipicio bailando claqué y de repente es esta cosa de las palabras, los acuerdos, el progresivo, toda esta cosa que de repente es como la sensación de emergencia todavía falta, ¿no? De velocidad de emergencia. Yo creo que es buena referencia Johan Rockström. Sí. En el fondo hay una capacidad de carga que no podemos superar en relación con algunas cosas fundamentales para que exista vida en el planeta y estamos al límite en muchas de ellas. ¿Cómo reorganizamos las cosas? Siendo mucho más eficientes, reduciendo el consumo de esos recursos que nos dan vida. No se trata de imaginar un crecimiento económico que sea ajeno al bienestar social o al medio ambiente, al revés. Si no hay un límite ambiental y un bienestar social, el crecimiento económico no puede funcionar. Por tanto, se trata de reajustar todo. Aquí, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer dando pistas, pero pistas de esa urgencia. Todo hay que reencajarlo y el que salgan de aquí mensajes claros, potentes, es importante porque son señales económicas, son señales de política pública, son señales para que los gobiernos digan, ¿cómo lo tengo que hacer para hacerlo bien? Tengo aquí pistas para que las decisiones de las empresas sean hacia dónde tengo que ir para no tirar el dinero a la basura o que no me reprochen o me multen después. Son También señales invertir claras. en un sector en decadencia, ¿no? Como los combustibles fósiles, ¿no? Como marcarles ya definitivamente como un sector de riesgo para la inversión. Es tu primera COP, de todas maneras, ¿no? Sí, es mi primera COP. ¿Cómo lo ves? Pues a mí hay una cosa que me está emocionando mucho, que es ver a miles de personas de todos los países, la delegación de Uganda, de Zambia, de Pakistán, de los indígenas del Amazonas, unidos en un mismo sitio hablando del clima. Eso en sí es emocionante, es emocionante. A mí eso me parece muy emocionante. Luego a la vez no puedo dejar de pensar, ves a los de Uganda y ves lo que están sufriendo allí con las sequías y esta cuestión de a veces la tranquilidad con la que se habla de ir a una velocidad que sea compatible con... dices, a esta gente se les ha acabado el tiempo hace mucho tiempo, ¿no? Eso fastidia, ¿verdad? Yo cuando... No, vamos a hacer las cosas despacio, si en realidad es que ya las hemos hecho demasiado despacio. Tenemos tan poco tiempo. En noviembre ya nos decían que hemos superado varios días una temperatura 2 grados por encima de la temperatura media preindustrial. Es decir, por encima de lo que en París decíamos que íbamos a hacer. Es una alerta tremenda, solamente lo estamos viendo muy al principio. Que es verdad que esta cumbre, yo lo he dicho desde el principio, lo de triplicar las renovables, duplicar la eficiencia energética y reducir el metano, a mí me parece un salto de gigante, que podría ir más rápido y debería ir más rápido, pero que me parece que es una de las veces que más claro veo una cosa que sí que veo que puede pasar y que tal, aunque también es verdad que, por ejemplo, lo de reducir el consumo energético y esto que decías de que no solo se añadan las renovables y todo esto, hay que incidir en todos los sectores para reducir el consumo energético, en la vivienda, en la agricultura, en la industria, incluso en España, que están los objetivos con el aislamiento de vivienda y todo eso, pero va más despacio de lo marcado porque no consigue llegar a que la gente de verdad lo haga, ¿no? Que es una cosa que... O en la agricultura, que ayer se hablaba de agricultura regenerativa, 160 millones de hectáreas para 2030, y en la Unión Europea y en España también son cosas que todavía se habla poco de ellas, está avanzando pero muy despacio. Ahora que empieza el gobierno nuevo, ¿vais a establecer nuevos objetivos o a ampliar ambición? Yo creo que hay 3 niveles distintos en esto que tú acabas de decir. La primera es muy importante salir de aquí con mensajes claros, coherentes, porque eso moviliza muchísimo y acelera el cambio. El cambio no tiene por qué ser proporcional, lineal, puede acelerarse si todo el mundo ve claro cómo hacerlo y todo el mundo se pone a ello rápidamente. Por eso es tan importante que las señales sean claras aquí. La segunda cosa que también creo que es clave es que para que se pueda hacer rápidamente en las escalas nacionales, locales, la gente tiene que entender por qué tiene sentido hacerlo. Y eso hay veces que yo me pregunto, ¿lo hemos explicado bien? Ahora te preguntaré tú cómo lo ves, porque tú lo explicas muy bien, pero cuando hablamos de impactos del cambio climático, cuando hablamos de políticas de adaptación, estamos hablando
por ejemplo, de garantizar acceso a agua potable en escenarios con muchas sequías. Estamos hablando de seguridad alimentaria, Las esto que cosechas, decías, claro. y las cosechas, calidad de suelo, que pueda ser un suelo fértil. Estamos hablando de salud, que aparezcan nuevos vectores que habían desaparecido, como la malaria o enfermedades cardiorrespiratorias, el dengue. Todo eso también tiene que ver con el cambio de las condiciones físicas, con el cambio de nuestro clima en cada uno de los retornos. Y yo creo que eso no siempre lo hemos explicado bien. Bueno, es que esto es muy complicado, muy difícil y claro, podemos esperar. No, si no podemos esperar, las cosas no esperan, pero tenemos que asumir que hay que cambiar muchas cosas simultáneamente para garantizar que podamos vivir razonablemente bien. O sea que yo creo que este es un aspecto también muy importante. La tercera cosa es España, me decías, ¿qué hacemos? Yo creo que se han activado muchas palancas, como digo, me parece que no necesariamente es lineal, es decir, que eso nos permite avanzar más deprisa en la siguiente etapa. Claro que más, yo creo que se trata de consolidar lo que tenemos y acelerar lo que tenemos, pero para eso es muy importante tener marcos que sean creíbles, que puedas explicar, las piezas me encajan así, y hago un esfuerzo muy grande. Encajadas estas piezas y hecho este esfuerzo, puedo revolucionar todavía este ritmo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que conseguir. Es verdad que es clave conseguir el apoyo de la población, porque si no, no lo vas a poder hacer, y eso es verdad que la comunicación y todo eso es clave, y yo echo mucho de menos más información, más programas en las televisiones. Tú estás contando lo que está pasando aquí. Yo estoy contando lo que está pasando aquí. ¿Y qué tal? ¿Cómo reacciona la gente cuando lo cuentas? Yo estoy contando la necesidad de no dar por perdida esta cumbre, de estar activos en la opinión pública, presionando, porque al final es una negociación, es un pulso entre intereses variados, y la opinión pública es un factor importante. Y luego hay gente que está alegrándose moderadamente por los avances que se están haciendo, que a mí, lo he dicho desde el principio, me han parecido que son muy de celebrar, los que se han conseguido. Ahora falta la declaración final y que establecer objetivos vinculantes y todo esto, pero luego sobre todo también hay mucha gente con la sensación de que esto es un circo. Lo de la elección del presidente de la cumbre no ayuda, desde luego ha sido un error de incompatibilidad de intereses evidente, y esta sensación de descrédito, ¿no? De se aprueban cosas, se dicen cosas, luego se quedan en papel mojado, no se avanza tanto, que hay una parte real, otra que no, porque es verdad que en las cumbres París ha servido, estamos mejor de lo que estábamos antes, pero sí que hay un poco esta cosa de falta de vinculación, que es verdad que hay que acordarlo con todos los países, ¿no? Pero de falta de mecanismos sancionadores, y si no se cumple, que casi ningún país está cumpliendo realmente con la senda marcada en París en todos los sectores a la vez y todo esto, ¿no? Entonces esta cosa es un poco peligrosa, porque lleva al desencanto y al descrédito de todo esto. Yo soy defensora, a mí me parece que tenemos muchísimos problemas donde ni siquiera tenemos una plataforma o un espacio de gobernanza para ponernos de acuerdo. Entonces necesitamos que todo el mundo trabaje a la vez. Y esta plataforma sigue funcionando, sigue avanzando. ¿Al ritmo adecuado? Hombre, obviamente no hemos conseguido que todo eso se traduzca en acción al ritmo que necesitábamos. La estimación es que antes de París estábamos orientados a un crecimiento de la temperatura de 3 y pico, y ahora estamos en 2 y pico, es decir, que todavía tenemos que bajar más. Pero sí creo que es bueno que funcione. Y luego es verdad que este debate que se suscitó de forma temprana, ¿no? Naciones Unidas tiene un sistema en el que cada año toca en una región, tocaba en esta, claro, es llamativo, al mismo tiempo pues entienden muy bien... Tienen que formar parte de la solución también ellos. No solamente, sino que entienden muy bien qué es los combustibles fósiles y el sector de gas y petróleo, qué es la inversión en renovables y sus dificultades, porque Emiratos Árabes hizo una apuesta temprana a principios de los 2000 y ha ido trabajando en África, o sea que entienden bien las dificultades del sector financiero, y probablemente están mejor posicionados que otros para revertir y presionar esa tendencia. ¿Cuál es la alerta que a mi juicio tenemos que mantener? Un presidente de un foro de negociación como este tiene que ser neutro y comprometido con un solo objetivo, sacar el mejor resultado posible, no puede estar de un lado o de otro. Y eso es lo que tenemos que estar muy vigilantes y ser muy exigentes con respecto al objetivo. Y para mí el objetivo clarísimo que tiene que salir de aquí es esa orientación de cómo volvemos, cómo aseguramos la senda, sobre todo en energía y en el sistema financiero. Yo creo que esas palabras es obvio lo que voy a decir, ¿no? Que son manifiestamente desafortunadas.
el que las haya corregido tan rápidamente es una señal. Sí, sí, sí. Otro elemento que también es muy importante y que va a generar una presión muy fuerte sobre el presidente de la COP es que no hay ningún país que asuma que en su gestión haya un fracaso tan grande cuando había una expectativa tan grande. Así que yo creo que hay también creo que puede ser un punto a favor, sí. Sí, hay que gestionar la situación para que salga bien. Y con la negociación, información confidencial, que aquí no nos está viendo nada. Los puntos claves, si yo lo entiendo bien, son el Global Stocktake, que es la revisión de todo lo que se ha hecho en todos los sectores respecto al Acuerdo de París, que se hace ahora, y entonces se establece un diagnóstico y una hoja de ruta. Y lo que me importa es qué es lo que hay en esa hoja de ruta, qué es lo que hay en esas orientaciones, en esas directrices. Países del mundo, como no estamos en senda, para cuando usted tenga que actualizar, que tenemos que presentar las actualizaciones en 2025, tenga en cuenta todo esto. Y ahí es lo que me importa. Y esto es lo que se va a decir en las indicaciones que tienen que cumplir los países al presentarlo, y ese es el debate más duro. Ese es el debate más duro. Cómo se orienta, hay una referencia explícita a póngase usted las pilas en energía, póngase usted las pilas con los combustibles fósiles, hasta dónde se explicita o no se dice nada. Ese es el primer punto. Y segundo, el año que viene tenemos que resolver, pero aquí toca prepararlo, cómo se reorienta el sistema financiero, cómo se consiguen recursos financieros, cómo se garantiza una extensión masiva de los flujos financieros a nivel mundial para que sean compatibles con el cambio climático. Antes hablábamos de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares parece muchísimo dinero. 100.000 millones de dólares al año dedicados a clima. Pero es que si el resto del dinero del mundo va a lo contrario, vamos mal. No se trata solo de que el presupuesto público de unos países esté razonablemente bien orientado, sino que el conjunto de las decisiones de inversión tienen que estar bien orientados, de los bancos de desarrollo, de los sistemas de seguro, reaseguro, de cómo hacer fácil toda esa inversión masiva para conseguir infraestructuras que resistan los efectos del cambio climático, ciudades que sean compatibles con el cambio climático, edificios que consuman el mínimo de energía, agua potable para todos, esa agricultura regenerativa que nos permita asegurar la seguridad alimentaria. Todo eso es muchísimo dinero, más el dinero dedicado a los países más vulnerables para asegurar una respuesta rápida, una prevención, pero una respuesta rápida. Bueno, pues todo esto nos interpela en un montón de cuestiones muy importantes, todas ellas, que necesitan resolverlo todo hasta el final. Es muy difícil que sea en un año y una vez, pero sí que tiene que progresar para que se vaya transformando todo. Se ha puesto sobre la mesa por primera vez el impuesto global a los combustibles fósiles. Eso ahora mismo es como una primera... No va a salir en esta cumbre ninguna referencia a eso, ¿no? Pero... No. ¿O sí puede salir? Difícil. Todavía estamos diciendo cuáles son todos los temas que hay que tener en consideración para decidir el año que viene, ¿no? Vale. Es un sistema en el que dejas que todo el mundo analice, proponga y resuelva, por tanto siempre tiene un poquito de tiempo. Por eso es muy importante que cuando tenemos que decidir si la financiación sobre clima es solamente las transferencias de presupuesto público de unos países a otros es suficiente, o si por el contrario es el momento de decir, bueno, mire, París también dice otra cosa, dice que todo debe ser compatible con clima, por tanto hay que ver cómo el dinero privado se activa, cómo los países que están en condiciones de renta, o sea, tenemos una responsabilidad histórica que hay que cubrir, pero cuando uno mira el mapa de hoy, también hay países que a lo mejor no tenían tanta responsabilidad histórica, pero que ahora tienen un porcentaje muy importante de responsabilidad y tienen una capacidad de aportar de forma importante, y tenemos muchos sectores que, si aplicáramos el principio de quien contamina paga, deberían estar contribuyendo a todos estos flujos. Por tanto, ese debate se ha abierto ya. Y que sea un incentivo además para que salga caro y efectivamente. cambien de... Bueno, esto también es muy impactante. El Fondo Monetario Internacional presentó un informe hace apenas un mes diciendo que solamente están cubiertas por los instrumentos de poner un precio al carbono alrededor del 20% de las emisiones mundiales, cuando deberíamos tener cubierto todo. Si no hay una señal de coste, es muy difícil que ocurra todo ese cambio en tan poco tiempo como tenemos. Sigue siendo viable económicamente. Por tanto, necesitamos cubrir prácticamente al 100% y que esa señal de coste que refleje el daño real que se esté produciendo sea mucho más alta.
Una última pregunta, que sé que estás a tope con las reuniones, que vas de una a otra. Lo que decimos siempre, ¿no? Es importante lo que sale aquí, luego hay que hacerlo en España, en Europa y todo esto, que es verdad que España y Europa están ahora mismo bastante a la cabeza en el mundo, pero también su responsabilidad histórica es muy grande, y el propio Antonio Guterres ha afirmado que los países desarrollados tienen que llegar a net cero en 2040, 10 años antes de lo marcado hasta ahora en los objetivos. ¿Está Europa y España pensando en acelerar esa ambición? Yo creo que tenemos que hacerlo. Creo que tenemos que hacerlo juntos, es decir, tenemos que hacerlo cada cual asumiendo nuestra cuota aparte, pero es más fácil cuando lo hacemos juntos. Y por eso es tan importante seguir construyendo el proyecto europeo, por eso es tan importante que a nivel europeo haya una sensibilidad, una presión, una capacidad de hacer las cosas acelerada. Y por eso es tan preocupante que de repente nos encontremos con mensajes muchas veces directamente negacionistas también en algunos sectores de opinión en Europa. Yo creo que para poder tener éxito, muy honestamente, como comentábamos antes, es capital nunca perder de vista quién puede sentirse preocupado, quién puede sentirse perjudicado, amenazado, para que todo ese empuje para el cambio, que es bueno, es positivo y que debe permitir experimentar los beneficios lo antes posible, porque me reduce la factura energética, porque tengo agua potable asegurada, por todas estas cosas, es decir, disfrutar de los beneficios, pero simultáneamente estar pensando quién puede verse perjudicado por este cambio, cómo puedo acompañarlo para que no se sienta solo, cómo responden las instituciones. Por eso el concepto de transición justa es tan importante, porque si no, es lógico, si lo que te trasladan es debes sacrificarte por los demás, ¿qué vas a responder? Pues yo puedo ser solidario, pero no me pida usted que me sacrifique. Busquemos cómo hacer las cosas, eso es capital. Y comunicar, y que no solo lleguen las prohibiciones, sino las alternativas y los beneficios, pero la solidaridad también. La solidaridad es importantísimo. Sí. No solamente entre país muy rico y país muy pobre, la solidaridad también dentro de nuestras sociedades, los consumidores con menos recursos, en los que la factura energética es mucho más alta que la de los demás, o cuentan con casas mucho peor aisladas porque eran casas de peor calidad. Por tanto, el papel de los alcaldes, pensando en cuáles son los barrios sociales, los barrios populares que van a necesitar particularmente ayuda. Para mucha gente, si no hay un apoyo claro, si no se facilitan las cosas, es muy difícil, y eso prácticamente en todas las escalas. Pues nada, muchas gracias, Teresa, por este rato y por permitirnos asomarnos a estas negociaciones. Pues muchas gracias por toda esa capacidad de explicar de las cosas. Muchas gracias.